Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día, hoy martes 30 de agosto, con tres cuestiones de comentar. Y antes de entrar en materia, fijaos el siguiente tuit de Iván Espinosa de los Monteros: enciendo el telediario de la 1, 5 minutos de terrorismo climático, una noticia crítica con la sanidad en Andalucía, 3 minutos dedicados a la necesidad de normalizar en los espacios públicos el uso de las faldas en los hombres, apago el telediario. Este es el nivel de los medios mamporreros. Luego al final, cuando ves los grandes medios, cuando ves la televisión, pues te das cuenta, ¿no? O empiezas ya a comprender por qué la sociedad española está llena de champiñones políticos y por qué estamos rodeados de borregos, cuando el telediario de Televisión Espantosa, que probablemente sea muy similar al telediario de otras cadenas de televisión, pues vemos los temas de los que tratan. Luego, como digo, nos sorprendemos, ¿no?, cuando llegan las elecciones y tenemos los resultados que tenemos. Viendo el nivel medio de la sociedad, viendo también el nivel medio de los medios, ¿no?, de desinformación y de manipulación, pues obviamente luego no hay que sorprenderse de absolutamente nada. Pero bueno, más allá de este tuit, que quería empezar este segundo brevísimo vídeo con esta cuestión. Comentamos entrevista realizada en el día de ayer a Ignacio Garriga en Voz Populi. Cataluña está a la vanguardia de la degeneración política y la islamización. Por cierto, un Cataluña que tiene bastante inestabilidad, no solamente a nivel social, económico, de inseguridad, delincuencia, por supuesto, eso ya lo venimos denunciando muchísimas veces, que Cataluña es Mordor, sino también inestabilidad a nivel político, ¿no? A raíz de la salida de Laura Borràs, que ya sabéis que está siendo investigada, en este caso por varios delitos de corrupción, y un Junts y Esquerra que, vamos, no se pueden ni ver. Junts que insiste con todo el tema de la independencia a Per Aragonés, y ya sabéis que Cataluña pues generalmente suele haber elecciones autonómicas cada año o cada 2 años. Hace ya más de un año y medio de la última cita electoral, fue el pasado 14 de febrero o 13 de febrero de 2021, y por lo tanto no hay que descartar tampoco pues cita electoral autonómica en Cataluña en próximos meses. Como digo, una Cataluña, un territorio completamente tomado por la delincuencia y por la inseguridad. Simplemente un par de noticias, pero del mismo día de ayer. En primer lugar, que ya está en libertad el hombre que cometió ese grave hecho delictivo frente al MACBA de Barcelona, por supuesto, una persona de fuera y que ya es habitual de la zona, frente al museo. Este es el nivel, una persona con un montón de antecedentes penales. Vemos apuñalamientos, ¿no?, bueno, a plena luz del día, en este caso en Cataluña, en Barcelona, y ya los dejan en libertad. Este es el nivel. Como un gobierno decente, o con un gobierno decente, perdón, estaría en unas semanas deportado a su país y que ejerza sus costumbres típicas allí. Limpieza es seguridad, seguridad es bienestar, y eso es lo que se merece nuestro país, porque al final sin seguridad no hay ningún tipo de libertad. En Cataluña no hay seguridad y por lo tanto no hay libertad, porque no nos cansamos de ver en las redes sociales todos los días hechos delictivos, en este caso en Cataluña. Por supuesto, siempre los responsables, o bien amiguitos que no comen jamón, o amiguitos de la religión de la paz, como hay que llamarles aquí en YouTube para que no nos tiren los vídeos, o también los amiguitos de las bandas latinas y los machetes. Por cierto, otra cuestión que también ha ocurrido, bueno, dos individuos, ¿no?, de Marruecos, pegando a una chica trans, ¿no? Es algo que, bueno, ya habíamos aquí avisado, ¿no? Esa es la razón por la cual todas las personas no LGTB lo que hacen en Francia es votar masivamente, perdón, a Marine Le Pen, porque al final es la única persona, o su única forma, o el único partido, vamos, junto con Zemmour y Reconquista, por supuesto, que quiere garantizar, en este caso, la seguridad de todos los franceses. Y por supuesto, este tipo de personas saben que el problema no es la extrema derecha, homófoba, machista, como hacen los progres, sino los amiguitos de la religión de la paz y los que no comen jamón, los que tienen culturas incompatibles con la mujer y con Occidente. Pero bueno, siempre han dicho, ¿no?, que el problema no era Vox, la extrema derecha, ¿no? Y por supuesto hacían 8.000 millones de reportajes los medios de comunicación, porque los de Vox somos muy malos, malísimos. Ahora estamos viendo quiénes son
los verdaderos responsables, ¿no?, de estos gravísimos hechos delictivos. Y por supuesto los medios de comunicación no dicen nada. Me retrotraigo al primer tuit de Iván Espinosa de los Monteros: están con el alarmismo climático o con que los hombres lleven faldas por la calle, y evidentemente así nos va. Bueno, respuestas destacadas de la entrevista de Ignacio Garriga en Voz Populi. Como digo, Cataluña que está a la vanguardia de la degeneración política y la islamización, y algunas cuestiones muy interesantes que merecen un mínimo comentario. En primer lugar, recordando por supuesto cómo en esta legislatura Vox ha estado en todos los barrios de Cataluña, y en este caso pues preguntando a los vecinos cuáles son los problemas: pues el aumento de la inseguridad, el fanatismo ecológico de la Generalidad, la educación como instrumento adoctrinador, y también la falta de un verdadero escudo social y esa ruina absoluta que están sufriendo las familias en Cataluña, que por supuesto prefieren abrir embajadas en el exterior que cuestan un pastizal a dedicar el dinero a una verdadera emergencia social. En definitiva, las banderas que ha llevado siempre Vox, no solamente en Cataluña, también en la Agenda España y en su programa político desde el primer día, ¿no? Y al final ya ha quedado demostrado en más de una ocasión que por supuesto Vox es la única alternativa al separatismo radical que hay en Cataluña y al compadreo que también han hecho otras fuerzas políticas, bueno, pues que teóricamente se hacen llamar constitucionalistas, contra el separatismo y contra el independentismo. Y al final sabemos pues ese ecologismo radical que tanto daño ocasiona y que tanta ruina provoca a las clases medias y trabajadoras y también a la industria, ese aumento de la inseguridad, y por supuesto cómo siguen utilizando la educación para seguir adoctrinando y manipulando al personal. Le preguntaban a Voz Populi si no hay inmigración ilegal se cerrarían cárceles, y bueno, daba unos datos en este caso Ignacio Garriga, facilitados por la propia Generalidad, por el incremento absoluto de la población extranjera que está en las cárceles de Cataluña, y que el gobierno catalán, en lugar de ir a sentarse en las mal llamadas mesas de diálogo a pedir Netflix en catalán, lo que tiene que hacer es pedir que los inmigrantes ilegales se pongan a disposición policial y sean expulsados de manera inmediata. Pero bueno, ya sabemos que el PSC, por supuesto, es un partido igual de indepe que los demás y no harán absolutamente nada. Es que es increíble lo que ocurre en España, ¿no? Es decir, aquí puede entrar todo el mundo de forma ilegal, asaltando una valla, no hay que cumplir la ley de extranjería, no hay que hacer absolutamente nada, y encima están en las calles delinquiendo, y les damos una paguita, les damos una ayudita, cometen un hecho delictivo e inmediatamente ya están puestos en libertad por la basura de leyes que tenemos, cuando por supuesto deben de ser deportados y expulsados al mínimo delito que cometan. Es que realmente es alucinante lo que pasa en este país, y la sociedad que sigue tragando y sigue tragando. También le preguntaban a Ignacio Garriga que si cree que los partidos constitucionalistas tienen una menor capacidad para ponerse de acuerdo que los indepes, y por qué. Y dice una cosa muy interesante también Ignacio Garriga, que siempre han mirado por sus propios intereses, y que ahora ya hay una verdadera formación política que lidera la oposición, que en este caso es Vox, y que no están dispuestos a repetir el compadreo y la política de bajo perfil que al fin y al cabo siempre ha hecho el Partido Popular. Y aquí hay que recordar el Partido Popular, los pactos con los indepes, los pactos con los nacionalistas en la época de Aznar, cuando estaba Jordi Pujol, pero también no olvidemos que el referéndum ilegal se hace bajo un gobierno del Partido Popular, el golpe de estado en Cataluña se hace bajo un gobierno del Partido Popular, la huida de Puigdemont se hace bajo un gobierno del Partido Popular, la financiación del golpe de estado con luz y taquígrafos a plena luz del día con los impuestos de todos los españoles se hace bajo un gobierno del Partido Popular. Y ahora por suerte tenemos a Vox, la única alternativa social y patriota en Cataluña, y la única verdadera oposición y alternativa, sin duda, ante este independentismo radical que tanto daño ocasiona en esa comunidad autónoma, en esa región española. Y por supuesto Ignacio Garriga dejando bien claro que hay que pedir la aplicación del artículo 155, porque hay un gobierno claramente en rebeldía y hay que suspender también la autonomía catalana, porque tenemos un gobierno en rebeldía, un gobierno que no quiere cumplir la ley, un gobierno que no quiere cumplir las sentencias judiciales. El problema es que el gobierno central lo permite porque necesita los votos y los apoyos de Esquerra para aprobar presupuestos y para aprobar legislación. Pero bueno, ya sabéis que el gobierno de España se sustenta en manos de todos los enemigos de nuestra nación. Bueno, luego un par de cuestiones muy interesantes. En primer lugar, expectativas de cara a las municipales del año 2023 en Barcelona. Por supuesto, las expectativas que son muy buenas, y yo estoy convencido de que Vox va a sacar fantásticos resultados a nivel municipal el año que viene en Cataluña. Probablemente sean donde mejores resultados se obtengan, porcentualmente hablando, porque el trabajazo que está haciendo Vox en Cataluña es espectacular. Una de las mejores
delegaciones que tiene el partido, ¿no? Y todo el trabajo que se está haciendo en el Parlamento, pisando muchísima calle, siendo una verdadera alternativa social y patriota. Se hizo también un trabajazo y una campaña espectacular el pasado febrero de 2021, cuando vuelva a haber elecciones autonómicas, que ya os digo que va a ser antes o después, porque en Cataluña hay muchísima inestabilidad política y se tiran los trastos a la cabeza a los indepes, porque al final les interesa simplemente la pasta para seguir trincando y para seguir haciendo el idiota, ¿no? Bueno, como digo, se está haciendo grandísima labor, un grandísimo trabajo y sin duda los resultados van a ser muy buenos. Y luego también un par de cuestiones más. El rearme del PP con Feijóo a los mandos de Génova podría perjudicar a Vox en Cataluña. Y bueno, ahí veis lo que dice Ignacio Garriga, que los catalanes solo perciben un discurso de oposición y un liderazgo diferente a lo que habían visto hasta ahora, y que hay otra manera de hacer política en Cataluña, una política valiente y audaz que denuncia todos los temas que el resto de partidos habían metido en el cajón del olvido, y quedó demostrado también, por supuesto, en la campaña electoral, ¿no?, de las pasadas autonómicas del 13 o 14 de febrero, y no ve al Partido Popular capaz de recuperar voto fugado a Vox, que los catalanes votaron con esperanza el 14 de febrero y cada mes que pasa renovan su esperanza y confianza. Lo que se dijo en campaña se está trabajando muchísimo en la tribuna del Parlamento catalán, y también ocurrirá en este caso en los ayuntamientos. Al final sabemos que Vox cumple con su palabra, lo que defiende en campaña trata de llevarlo a la práctica, y en este caso en el Parlamento de Cataluña, que se están llevando todos los temas que realmente preocupan a la sociedad, que no son las embajadas, no es la independencia y no son los lacitos amarillos, es la seguridad, es la libertad educativa, son buenos empleos y es una buena situación social, ¿no? Y sin duda el único partido político que habla de estas cuestiones es Vox, y por eso va a tener un claro crecimiento en las municipales del año que viene, obteniendo resultados fantásticos. Por supuesto que crecería en unas futuras elecciones autonómicas, por mucho que la última encuesta, que como bien recordáis se publicó a nivel autonómico en Cataluña, daba una recuperación del Partido Popular, incluso por delante de Vox. Esto no hay quien se lo crea. Tú hablas con la gente de Cataluña, no solamente del partido, también con la población de allí, y saben perfectamente cuál es el único partido político que está haciendo oposición al independentismo, y la gente harta del independentismo y harta de la deriva indepe saben que la alternativa en Cataluña es Vox. No volver a dar una confianza al Partido Popular, que ya hemos recordado los pactos que tuvo en su momento, o al Partido Popular ahora liderado por Feijóo, el indepe gallego. Por lo tanto, los catalanes saben perfectamente cuál es la única opción votable en futuras citas electorales en dicha región española. Y cerramos el vídeo con un par de cuestiones. En primer lugar, Javier Ortega Smith, que estuvo ayer en Es Radio lanzando 3 mensajes muy interesantes. Bueno, Vox, que lo tiene claro, para hacer recambios ya existen otros partidos, nosotros hemos venido a cambiar las políticas. Al final, aquí se ven a defender ideas, a dar la batalla cultural y a ser una alternativa real, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, la Agenda 2030, los del PIN multicolor, nada de relevos que sigan con lo mismo del camelo climático, del fanatismo verde, de la ideología de género o de las fronteras abiertas o la cultura de la muerte, de aborto y eutanasia. La realidad siempre es muy superior a lo que dicen las encuestas. De las encuestas hay que preguntarse quién las paga, y eso es muy interesante porque el otro día se publicó un sondeo, me parece que fue para, no sé, el Confidencial o algo así, que decían que el 22% de los votantes de Vox se marcharían al Partido Popular de Feijóo, que eso realmente no hay quien se lo crea, porque quien votó a Vox en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 tiene que hacer un repaso de lo que ha sido el trabajo parlamentario. Ayer ya comentamos los 40 recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, la única oposición a este gobierno en la calle, en los tribunales y en el Congreso, y tratando de cumplir en este caso con su programa político en la medida de lo posible, sabiendo que hay un rodillo ultraizquierdista en el Congreso, pero en Castilla y León, que estamos en un gobierno cumpliendo el programa, defendiendo al campo, a la industria, la natalidad, el empleo, los jóvenes, los autónomos, dando la batalla cultural con una ley de violencia intrafamiliar, acabando con la farsa histórica, con los de la Aquelarre LGTB, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, Vox cumpliendo tanto en los gobiernos como en la oposición. Así que si alguien nos quiere hacer creer que algún votante de Vox se va a marchar al Partido Popular de Feijóo con el indepe gallego, que dice que quiere pactar el primer día con el PNV, sinceramente es que esa gente no sé muy bien si es un champiñón o no se entera de nada, ¿eh? Bueno, y Ortega Smith también diciendo que es necesario hacer un frente común al PSOE y a las políticas que trae el sanchismo. Al final se necesita una verdadera alternativa en España, y la alternativa sabemos cuál es la Agenda España, es aplicar las políticas de Vox cuando se está en un gobierno. Está ocurriendo en Castilla y León, es cierto que solamente tenemos
tenemos el 30% del gobierno, 3 consejerías de 10, y se está cumpliendo el programa político de Vox, se está cumpliendo lo pactado, se está cumpliendo lo que Juan García Gallardo dijo en campaña. Por supuesto, se podría hacer mucho más si tuviésemos mayoría absoluta, pero bueno, en Castilla y León se siguió votando al Partido Popular, y el resto de formaciones políticas lo tienen que tener muy en cuenta. Quien quiera unirse a una alternativa de verdad, no a un relevo, será bienvenido. Quien quiera seguir siendo el relevo, pues por supuesto tendrá que tener la oposición contundente todos los días. Y lo último de Contando Estrelas, el último ridículo del panfleto propagandístico de extrema izquierda, Lo País, el panfleto publicado por El País como noticia. Esto es lo que califican como información, porque resulta que Lo País publicó ayer, pues, una noticia, entre comillas, que, bueno, hablando de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, y la noticia que decía hace poco más de 48 horas que el consentimiento como eje de las relaciones sexuales, la voluntad de las mujeres y su libertad para decidir, que son ley. Como digo, es lo que publicaba en este caso Lo País a raíz de la ley del solo sí es sí, que ya aquí la comentamos que es una aberración jurídica de manual, diciendo que el consentimiento por fin parece que ya es ley. Una vez más, pues con las mentiras también de Irene Montero, porque parece que Lo País, y lo retrata muy bien Contando Estrelas, no se ha leído los códigos penales, que el tema del consentimiento ya aparece desde el año 1822. Por lo tanto, Irene Montero no ha inventado la pólvora, Irene Montero no ha inventado nada, es simplemente una propaganda basura. Esto es como el tema de los pinchazos en las discotecas. ¿Recordáis hace unos meses, bueno, hace unas semanas mejor dicho, lo de los pinchazos, que ya no se volvió a hablar de este asunto, porque para empezar era todos unos bulos y era falso y eran fake news, simplemente era la propaganda del gobierno para justificar esta aberración jurídica de la ley del solo sí es sí, ¿no? Pues aquí también sale Irene Montero haciéndonos creer que lo del consentimiento no existía y lleva más de 200 años en nuestros códigos penales. Como digo, realmente es patético, ¿no? Y es ridículo lo de esta ley, que como digo, lo único que provoca es más vulneración de derechos por parte de los hombres, el fin de la presunción de inocencia, y que con una simple denuncia recibas una ayudita, una vivienda social y una paguita. ¡Oh, qué sorpresa! Habrá denuncias falsas, evidentemente. Bueno, y como digo, Contando Estrelas retratando aún más a Lo País, ¿no? Las falsedades y opiniones que Lo País etiqueta con el sello de The Trust Project, ¿no? Por lo tanto, Lo País miente, y más si leemos al pie de la noticia un aviso que dice se adhiere a los criterios de The Trust Project, que, bueno, dice que el diario se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, de alta calidad, completa, sí, sobre todo Lo País, vamos, Lo País dice mucho la verdad, dice mucha información completa, vamos, Lo País, bueno, ya sabéis cómo se lo pasa a Lo País. Por cierto, un Lo País que, bueno, criticó en el año 1980 su preocupación ante la ilegalización de la apología del terrorismo, porque podría ir en contra del artículo 20 de la Constitución. Ahora bien, los piropos no, por Dios, que son muy malos, ¿no? Bueno, este es el nivel de Lo País. Este es el nivel de los medios progres, y luego nos sorprende cuando vemos las encuestas y el PSOE tiene 90 diputados y los del PP 130, así nos va, este es el nivel medio de la sociedad española. Pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo vídeo de martes 30 de agosto, mañana probablemente tengamos directo a eso de las 4, como siempre. Y nada, si os ha gustado la persona like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.